Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida especial y espero de todo corazón que te quedes con nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que va a tocar sus corazones, un tema que ha cautivado a millones y que personalmente me ha hecho reflexionar muchísimo. Vamos a hablar de cómo Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul, a través de sus personajes y su historia, nos han enseñado, o al menos nos han mostrado, una faceta del amor verdadero que es realmente inspiradora. Sé que el título puede sonar un poco directo, pero confíen en mí, la historia que vamos a desgranar está llena de matices, de pasión, de sacrificios y de una conexión que trasciende la pantalla. Así que si te gusta el drama, las historias de amor intensas y por supuesto, si eres fan de estos dos talentosos actores, prepárate, porque este vídeo es para ti. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de nuestros próximos contenidos, que estoy seguro que te encantarán. Dale clic a ese botón rojo de suscribir y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos algo nuevo. Comencemos esta aventura romántica. Bueno, ¿por dónde empezar? Cuando pensamos en Burak Ozcerbit y Neslihan Atagul, la primera imagen que nos viene a la mente para la mayoría es su icónica interpretación en la exitosa serie Kara Sevda, conocida en muchos países como Amor Eterno. Y es precisamente en esta serie, en el papel de Kemal Soydere y Nihan Sezin, donde se forjó una química innegable, una conexión tan palpable que traspasó la pantalla y conquistó a audiencias de todo el mundo. Pero más allá de la química actoral, es la historia que contaron, la que nos permitió vislumbrar lo que muchos consideran amor verdadero. Kemal y Nihan no tuvieron un camino fácil. Su amor nació en circunstancias humildes, marcado por la diferencia de clases sociales, por la oposición familiar, por los secretos y sobre todo, por los enormes sacrificios que tuvieron que hacer el uno por el otro. Lo fascinante de su historia es la intensidad con la que vivieron su relación. Desde el principio se notaba una atracción profunda, un magnetismo especial entre ellos. Kemal, el joven ingeniero ambicioso y de buen corazón, y Nihan, la artista sensible y atrapada en una jaula dorada. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se buscaban, todo gritaba amor. Pero el amor verdadero, como bien nos enseñan, no es solo mariposas en el estómago y finales felices de cuento de hadas. El amor verdadero se prueba en los momentos difíciles, en las adversidades, en la capacidad de poner al otro por encima de uno mismo. Y Kemal y Nihan nos demostraron esto una y otra vez. Recuerdo las escenas en las que Kemal se esforzaba por darle a Nihan la vida que ella merecía, incluso cuando él mismo pasaba por momentos muy complicados. Él nunca renunció a ella, a pesar de las presiones, de los obstáculos. Luchó incansablemente por su amor, por su felicidad. Y Nihan, por su parte, también demostró una valentía increíble. En medio de un matrimonio de conveniencia, atrapada por las manipulaciones de su familia, ella nunca dejó de amar a Kemal. Su amor se convirtió en su refugio, en su fuerza para seguir adelante, para no sucumbir ante la oscuridad que la rodeaba. Una de las lecciones más importantes que nos deja su relación es la idea de que el amor verdadero implica un compromiso inquebrantable. A pesar de las separaciones, de los malentendidos, de las amenazas, ellos siempre encontraron el camino de regreso el uno al otro. Su conexión era tan fuerte que parecía desafiar todas las leyes de la lógica. Es ese tipo de amor que te hace creer que hay almas gemelas, que hay personas destinadas a encontrarse y a amarse profundamente. Y hablemos de los sacrificios. ¡Ay, los sacrificios! En Kara Sevda, los sacrificios eran constantes y a menudo desgarradores. Kemal estaba dispuesto a meterse en problemas, a enfrentarse a personajes oscuros y poderosos, todo por proteger a Nihan y por asegurar su futuro juntos. Él asumió cargas que no le correspondían, se expuso a peligros inimaginables, todo por amor. Y Nihan, a su manera, también hizo enormes sacrificios. Tuvo que tomar decisiones difíciles que la alejaron de Kemal, decisiones que la atormentaron, pero que creyó que eran necesarias para protegerlo o para cumplir con sus obligaciones. Lo que hace que esta historia sea tan conmovedora es la autenticidad de sus emociones. A pesar de ser personajes ficticios, lograban transmitir una vulnerabilidad, una pasión y un dolor tan reales que era imposible no empatizar con ellos. Nos hacían sentir su alegría cuando estaban juntos, su desesperación cuando estaban separados, y su agonía ante las injusticias que sufrían.
Es este nivel de entrega emocional lo que eleva su historia de una simple telenovela a una narrativa épica sobre el amor. Otra cualidad del amor verdadero que se evidencia en Kemal y Nian es la lealtad. A pesar de todas las tentaciones, de las presiones externas y de las circunstancias adversas, su lealtad el uno hacia el otro nunca flaqueó realmente. Siempre en el fondo de sus corazones, sabían a quién pertenecían. Esta lealtad incondicional es un pilar fundamental del amor duradero, y ellos la encarnaron a la perfección. Y no podemos olvidar la idea de que el amor verdadero puede ser redentor. Ambos personajes tenían sus propios demonios, sus propias luchas internas. Pero a través de su amor, se encontraban mutuamente, se apoyaban y se inspiraban para ser mejores personas. Se veían el uno al otro en su máxima expresión, incluso en sus momentos más oscuros, y eso, en sí mismo, es una forma poderosa de amor. El amor que te hace ver lo mejor de ti mismo y te da la fuerza para superar tus peores miedos. Ahora, es importante recordar que estamos hablando de una obra de ficción. La vida real, por supuesto, tiene sus propias complejidades y no siempre se desarrolla como en las series de televisión. Sin embargo, el poder de estas historias radica en su capacidad para reflejar aspiraciones humanas universales. Nos muestran lo que deseamos encontrar en una relación: una conexión profunda, un apoyo incondicional, la voluntad de luchar por el otro y la esperanza de un futuro compartido, sin importar los obstáculos. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, con su talento y su carisma, lograron dar vida a estos personajes de una manera que los hizo inolvidables. Su química en pantalla era electrizante, pero lo que realmente resonó en el público fue la profundidad de la conexión que transmitían. Lograron que el espectador creyera en el amor de Kemal y Nihan, que sufriera con ellos y que celebrara sus pequeños triunfos. Pensemos en momentos clave: la primera vez que se vieron, esa chispa instantánea. Las escapadas secretas, robando momentos de felicidad en medio del caos. Las promesas que se hicieron, jurando que nunca se abandonarían. Y por supuesto las escenas más dramáticas donde el dolor y la desesperación eran palpables. Cada uno de estos momentos contribuyó a construir la imagen de un amor que, aunque imperfecto y plagado de dificultades, era innegablemente real y poderoso. El concepto de amor verdadero es subjetivo y varía para cada persona. Pero lo que Karasevda y, por extensión, la actuación de Burak y Neslihan nos ofrecen es una visión inspiradora de lo que podría ser. Nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, del perdón, de la paciencia y, sobre todo, de la voluntad de enfrentar los desafíos juntos. Además, su historia nos recuerda que el amor no siempre es fácil. Está lleno de altibajos, de momentos de duda y de sacrificio. Pero cuando ese amor es genuino, cuando es profundo, tiene la fuerza suficiente para superar cualquier adversidad. Nos enseña que vale la pena luchar por las personas que amamos, que hay que estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos para que esa relación florezca. Y algo muy importante: su amor no se basaba solo en la pasión, sino también en el respeto mutuo y en la admiración. A pesar de sus diferencias, se respetaban profundamente. Kemal admiraba la fortaleza de Nihan, su espíritu artístico, y Nihan admiraba la integridad y la determinación de Kemal. Esta admiración mutua es otro ingrediente secreto para un amor duradero y significativo. Para concluir esta parte, creo que podemos decir que Burak Özçivit y Neslihan Atagül, a través de sus personajes en Karasevda, nos han mostrado un retrato del amor verdadero que es a la vez realista y esperanzador. Nos han recordado que el amor implica lucha, sacrificio y un compromiso inquebrantable, pero que cuando es real, tiene el poder de transformar vidas y de superar las pruebas más difíciles. Así que, mis amigos, hemos llegado al final de este viaje a través de la historia de amor de Kemal y Nihan, y por supuesto del impacto que Burak Özçivit y Neslihan Atagül han tenido en nosotros como espectadores. Hemos explorado cómo su intensidad, sus sacrificios y su compromiso nos han presentado una visión conmovedora de lo que podría ser el amor verdadero. Hemos hablado de la química innegable que comparten, de la forma en que lograron transmitir emociones crudas y auténticas, haciendo que sus personajes se sintieran tan reales que era imposible no invertir en su felicidad. Hemos reflexionado sobre la lealtad, la redención y la importancia de la admiración mutua como pilares de una relación sólida. Aunque sea una obra de ficción, su historia nos deja un mensaje poderoso: que el amor, en su forma más pura, es una fuerza inquebrantable que vale la pena defender y por la que vale la pena luchar, incluso frente a los mayores obstáculos.
Nos han recordado que el amor verdadero no se trata solo de momentos perfectos, sino de la voluntad de estar ahí el uno para el otro en las tormentas, de apoyarse mutuamente y de crecer juntos. Max y sin más, gracias por acompañarme en este vídeo. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta reflexión tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kemal y Nian realmente nos enseñaron sobre el amor verdadero? ¿Qué otros aspectos de su relación les parecieron más inspiradores? Por favor, dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y poder interactuar con cada uno de ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y si este vídeo te ha gustado, te ha conmovido o te ha hecho pensar, te agradecería enormemente que le dieras un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Si crees que a algún amigo o familiar le podría interesar este tema, no dudes en compartir este vídeo. Y por supuesto, si aún no estás suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Haz clic en el botón de suscribir y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto.